Hola chicos de séptimo, bueno, este videito es para seguir trabajando con otro tema de lengua relacionado con el predicado. Recordemos que el predicado es la parte de la oración en donde aparece la acción y toda la información que hay sobre esa acción. Toda esa información está dada por los modificadores. Hay muchos modificadores, nosotros vamos a ver 4 este año. Los que vamos a conocer son el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento agente y los circunstanciales. Hasta ahora hemos visto el objeto directo. Recordemos que el objeto directo es una construcción que aparece en el predicado, una construcción sustantiva o un pronombre delante del verbo, la, las, lo, los, que responden a la pregunta de qué. Si yo al verbo le pregunto qué y obtengo una respuesta, ya sea a través de una construcción sustantiva o de un pronombre delante del verbo, ese va a ser mi objeto directo. Entonces, ahora vamos a conocer cuál es el objeto indirecto. Vamos entonces a completar estas oraciones teniendo en cuenta los dibujitos que están al costado. Pero para completar estas oraciones siempre nos vamos a hacer una pregunta. Le vamos a hacer las siguientes preguntas al verbo. ¿A quién o para quién? Veamos entonces la primera oración. Juan compró un anillo de oro. ¿A quién le compró un anillo de oro? ¿O para quién compró un anillo de oro? La respuesta sería para su novia. Preparó una rica torta. ¿Para quién preparó una rica torta? La respuesta sería para sus hijos. El mecánico le arregló el auto. ¿A quién le arregló el auto? La respuesta correcta sería a este señor que se va a llamar Luis. Y la última oración nos dice, en su día el niño le dedicó una dulce canción. ¿A quién le dedicó una dulce canción el niño? La respuesta sería a su mamá. Bien, veamos entonces cómo nos quedaron armadas las oraciones anteriores. Juan compró un anillo para su novia. Preparó una rica torta para sus hijos. El mecánico le arregló el auto a Luis. En su día, el niño le dedicó una canción. Ahora vamos a analizar cada oración, ¿sí? Para descubrir cómo se llama este nuevo modificador, que es el que acabamos de agregar a la oración, luego de haber preguntado a quién o para quién. Bien, la primera oración entonces decía, Juan compró un anillo de oro para su novia. Encontramos el verbo compró. Primero vamos a buscar un objeto directo. ¿Qué compró Juan? Un anillo. Entonces acá tenemos nuestro objeto directo. Cuando tenemos en una oración un verbo y un objeto directo, un anillo de oro, podemos ir a buscar otro modificador. Ese otro modificador es una estructura que va a responder a quién o para quién. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿a quién compró un anillo de oro? ¿O para quién compró un anillo de oro? Nos encontramos con esta estructura que comienza con una preposición para y que responde a quién o para quién, pero esa pregunta yo se la hice a estas dos estructuras, al verbo y al objeto directo. Esta estructura sobre cual recae la acción y el objeto directo, al cual va destinado la acción y el objeto directo, se llama
objeto indirecto y se representa así, OI, objeto indirecto. Los objetos indirectos se pueden reemplazar por pronombres que se colocan delante del verbo. Esos pronombres son le, les, me, te, nos. Al igual que el objeto directo, ¿se acuerdan que se podía reemplazar por 4 pronombres? El objeto indirecto se puede reemplazar por estos pronombres que se colocan delante del verbo. Entonces veamos cómo nos quedaría la oración reemplazada. Juan le compró un anillo de oro. ¿A quién? A su novia. Vamos con la segunda oración. Preparó una rica torta para sus hijos. Entonces, siempre tengo que primero encontrar la acción. Después, siempre tengo que seguir por el objeto directo. Le pregunto a la acción, ¿qué preparó? Una rica torta. Este es mi objeto directo. Como tengo verbo y tengo objeto directo, puedo a estas dos estructuras juntas preguntarles ¿a quién preparó una rica torta o para quién preparó una rica torta? Y acá obtengo una respuesta, porque esa rica torta la preparó para sus hijos. Es una estructura que comienza con una preposición que respondió al quién o al para quién que yo le hice al verbo y al objeto directo. Entonces, esta estructura se llama objeto indirecto, porque la acción y el objeto directo recaen o van destinados a esta estructura. Vamos a ver si la podemos reemplazar por alguno de los pronombres que se colocan delante del verbo. Miremos cómo nos quedan. Les preparó una rica torta. ¿A quién? A sus hijos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces hasta acá ya sabemos dos cosas imprescindibles. Que para que haya objeto indirecto, sí o sí tiene que haber primero un objeto directo. ¿Sí? Bien, el mecánico le arregló el auto a Luis. Vamos a buscar el verbo, arregló. Vamos a buscar el objeto directo. ¿Qué arregló? El auto. Y ahora vamos a ver a quién está destinada esta acción. ¿A quién le arregló el auto el mecánico? A Luis. Nos encontramos con una estructura que empieza con la preposición a, que responde a quién o para quién, y entonces esa estructura es un objeto indirecto. ¿Sí? Esta estructura también tiene en la oración ya incorporado el pronombre, uno de los pronombres por los cuales se reemplazaba el objeto indirecto, ¿sí? Como ya lo tiene incorporado, tenemos que también marcarlo e indicarlo acá. ¿Sí? Recordemos que en este caso la estructura estaría duplicada. Aparece el pronombre y aparece la construcción. Generalmente el objeto indirecto siempre aparece o muchas veces aparece con el pronombre porque si no queda feo al decirlo o queda mal la producción, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que sacar esta estructura, nos quedaría directamente reemplazada por el pronombre de la siguiente manera. El mecánico le arregló el auto. ¿A quién? A Luis. Bien, veamos entonces otros ejemplos. Con estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que a veces esa estructura que responde a quién o para quién puede ser parte de un objeto directo y cuando esa estructura es parte del objeto indirecto. Por eso hay que seguir unos pasos que no nos podemos olvidar. Por ejemplo, Juan saludó a María. Marco el verbo.
Bien, acá cuando yo tengo que buscar el objeto directo, el verbo, este verbo en especial, hace que yo no pueda preguntar qué saludó, sino tengo que preguntar a quién saludó. Entonces, en este caso, a María va a ser primero mi objeto directo, porque la acción recae directamente sobre María. Y además, porque el pronombre que yo voy a utilizar va a ser la. Juan la saludó. Entonces, en este caso, esta estructura, que también responde a quién, es primero un objeto directo. Vamos con la segunda. Juan preparó un licuado para María. En este caso, acá tenemos el verbo preparó. Y yo le pregunto al verbo, ¿qué preparó Juan? Un licuado. Este va a ser mi objeto directo. Juan lo preparó. ¿A qué? Al licuado. Como acá yo tengo un objeto directo, que no es alguien con vida ni animado, ahora yo sí a estas dos estructuras le puedo hacer la pregunta siguiente. ¿A quién le preparó un licuado o para quién preparó un licuado? Entonces, en este caso, para María, sí va a ser mi objeto indirecto. Vamos a ver si lo podemos reemplazar por alguno de estos pronombres. Juan le preparó un licuado. ¿A quién? A María. Entonces, tenemos que tener en cuenta, bien, la oración que sigue dice, Marcos le regaló un perro a Marcela. Buscamos el verbo, regaló. Buscamos un objeto directo. ¿Qué le regaló Marcos a Marcela? Un perro. Este es mi objeto directo. Bien, como tengo verbo y tengo objeto directo, yo voy a ir a preguntar ahora ¿a quién le regaló un perro o para quién regaló un perro? Y obtengo una respuesta que es a Marcela. Entonces, este va a ser mi objeto indirecto. Este objeto indirecto ya está representado también por su pronombre, uno de los pronombres del objeto indirecto. Entonces, también tengo que marcar acá la presencia del objeto indirecto, porque este pronombre ya me está dando la indicación de que el regalo fue dirigido hacia alguien, en este caso hacia Marcela. Vamos con la última. El niño ayudó a su amigo. Vamos a marcar el verbo. Bien, el verbo ayudar es un verbo que no nos permite preguntar qué ayudó, sino a quién ayudó. Pero entonces, en este caso, la respuesta de a quién ayudó va a ser primero mi objeto directo, porque la acción va directamente destinada al amigo. Y aparte porque el pronombre por el cual yo lo voy a reemplazar es lo. El niño lo ayudó. ¿A quién? A su amigo. Entonces esta estructura, que si bien respondió al quién o al para quién, en esta oración y por este tipo de verbo, primero va a ser o va a cumplir la función de objeto directo. Bien, vamos entonces con estos ejemplos. El doctor le recetó una nueva medicina a mi abuela. Verbo, recetó. Primero, entonces, busco el verbo. Después, voy a buscar el objeto directo. Y por último, voy a buscar el objeto indirecto, siempre y cuando tenga un objeto directo. Entonces, ¿qué recetó el doctor? Una nueva medicina. Este es mi objeto directo. ¿A quién le recetó una nueva medicina? A mi abuela. Este es el objeto indirecto, que también aparece representado por su pronombre. Delante del verbo, si yo encuentro alguno de estos pronombres, yo ya sé que ahí también tengo que marcar el objeto indirecto. ¿Sí? Bien. El ejército de San Martín venció a los realistas. Verbo,
venció. ¿Qué pasa acá? Yo ya busqué el verbo, ahora voy a buscar el objeto directo. Cuando yo le pregunte ¿a quién venció el ejército de San Martín?, yo voy a obtener una respuesta que es a los realistas. Pero esta respuesta primero va a ser mi objeto directo, porque la acción va destinada exclusivamente o directamente a los realistas. Y porque además, cuando yo quiera reemplazarlo por un pronombre, no voy a poder reemplazarlo por ninguno de estos, sino voy a poder reemplazarlo por los. El ejército de San Martín los venció. ¿A quién? A los realistas. Y el los era un pronombre del objeto directo. Entonces hay que tener cuidado que una estructura que responde al quién o al para quién puede ser un objeto directo en base al verbo y solo va a ser un objeto indirecto siempre y cuando yo ya tenga otro objeto directo. ¿Sí? Última, los egipcios construían pirámides para los faraones. Verbo, construían. Segundo paso, objeto directo. ¿Qué construían? Pirámides. Los egipcios las construían. ¿A qué? A las pirámides. Como yo ya me encontré un objeto directo junto con la acción, ahora sí, a estos dos les puedo preguntar, ¿a quién le construían pirámides o para quién construían pirámides? Y me encuentro con una estructura que dice para los faraones. Veamos si la podemos reemplazar por alguno de estos pronombres. Los egipcios le construían pirámides. ¿A quién? A los faraones. Los egipcios le construían pirámides. ¿A quién? A los faraones. Entonces, el objeto indirecto es una estructura que responde ¿a quién o para quién? Esa pregunta se la tenemos que hacer a un verbo y a un objeto directo que ya aparezca en la oración. Se puede reemplazar por los pronombres le, les, me, te, nos, que se colocan delante del verbo, y podemos encontrar tres oraciones con objeto indirecto que están representadas de diferentes maneras. Podemos encontrar oraciones en donde aparece la estructura, por ejemplo, para su novia. Podemos encontrar oraciones en donde el objeto indirecto solamente aparezca representado por un pronombre, por ejemplo, me compró un anillo, que quiere decir que me lo compró a mí. O podemos encontrar muchas veces, que se da en este caso de oraciones, el oí duplicado, porque aparece el pronombre, en este caso le, y también la construcción, a su novia. Esas son las tres formas en que puede aparecer representado el objeto indirecto en las oraciones.